Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Acá ya hoy es la tercera clase que grabo, me falta una todavía que es de metodología, pero bueno, les prometí que hoy iba a tener esta clase, así que bueno, acá me tiene. Este, bueno, nada, la verdad que anteriormente no bajé clase específicamente porque ya de los temas que se habían visto como genética, igual las estuve ayudando por WhatsApp, pero genética y herencia, ya había bajado video, entonces me pareció muy repetitivo, porque quizás iba a repetir lo mismo, pero siempre les dejo abierta la posibilidad para que me puedan hablar en el caso de que lo requieran o que necesiten, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un poco de alfabetización. Quiero pasar esta parte bastante rápida por una cuestión que me estuvieron preguntando mucho con respecto al trabajo, ¿sí? Que una compañera fue muy amable, Rosario, de pasármela por Facebook, el, de pasarme el trabajo, ¿sí? Así que bueno, lo voy a dejar abierto como para tenerlo a mano. Bueno. Ah, ya me lo había pasado ella. Bueno, perdón, es que soy un poco colgada yo. Aparte, mi celular está repleto y bueno, es por eso que a veces pierdo las cosas. Así que bueno, perdón. Hoy, no. Bueno, vamos a empezar entonces con, con esto. Bien. Eh, Ustedes tenían, creo que eran 3 textos, tenían entusiasmos, insistencias, abandono, bla, bla, bla. Bueno, tenían 2 de Amaya, uno de Ferrero y otro de Kaufman, que era un caso, ¿sí? Bueno, aprendizaje de la escritura desde Emilia Ferreiro, ¿sí? En realidad, esto es una parte que quiero que tengan en cuenta. Eh, Toda, incluso la teorización que hace Amaya, lo hace en base a los textos de Emilia Ferreiro. Esto quiero que lo tengan claro, ¿sí? No es que es una propia teoría, ¿sí? Sino que hace un desarrollo de lo que es la de Emilia Ferreiro, ¿sí? Bueno, quería hacerles esa aclaración. De los 4 niveles, que son los que más específicamente vamos a hablar. Esto lo vamos a pasar más rápido. Bueno, dentro de lo que es el aprendizaje de la escritura van a estar involucrados 2 aprendizajes, que es el aprendizaje de convenciones fijas y comprensión del sistema alfabético. Cuando hablamos de convenciones fijas, hablamos de que hay ciertas cuestiones que se van a mantener dentro de lo que es los sistemas alfabéticos, se podría decir, o los sistemas de escritura. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con que se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo. Son cosas que se mantienen fijas, digamos, ¿no? A pesar de que la gran mayoría escribe con la derecha, bueno, igualmente se escribe de izquierda a derecha. Se empieza en la parte superior de la hoja, por ejemplo, dejamos algunos márgenes para poder escribir, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que se mantienen fijas, digamos, vamos de arriba hacia abajo, sigue escribiendo, bueno, etcétera. Eh, y después tenemos lo que es la comprensión del sistema alfabético, que es generalmente donde se presenta, digamos, la dificultad, generalmente, ¿no? En comprender cómo se combinan las letras, qué cantidad necesita tener una palabra, cantidad de letras necesita tener una palabra para considerarse como legible, eh, ¿no? Cuáles son las combinaciones posibles entre las diferentes letras, por ejemplo, bueno, estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, la relación también que se establece entre el objeto referente de la palabra que lo representa también. Eh,
bueno, y estas cuestiones, ¿no? Que el niño en realidad las va a ir construyendo. Y en base a esto, yo quiero, bueno, acá un poco les explico, ¿no? La parte de las convenciones que se dicen como periféricas con respecto al sistema, ya que cualquiera de ellas podría cambiar sin afectar al sistema mismo, ¿sí? Em, es decir, podemos encontrar chicos que quizás no escriban en el renglón, ¿no? Como regla general, todos escribimos, cuando vemos un renglón, escribimos dentro del renglón. Podemos encontrar chicos en los primeros tiempos de alfabetización que quizás no escriben arriba del renglón, pero sí escriben de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una característica se modifica, que no escribe adentro del renglón, o que incluso pone la hoja de manera vertical o horizontal, o lo pone de cualquier manera, o escribe en cualquier lado de la hoja, pero siempre escribe de izquierda a derecha, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, tiene que ver con estas cuestiones. Eh, Bueno, después dice el conjunto de las formas gráficas de las letras y sus denominaciones, el conjunto de variaciones de figuras que pueden adoptar cada letra, mayúscula, minúscula, redonda, cursiva, imprenta, manuscrito, el conjunto de marcas que no son letras y pueden aparecer junto a las letras. Estas son ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder, cuestiones, digamos, que aparecen siempre, o sea, que son fijas, digamos, en la escritura. Pero en realidad, bueno, ven que ahí como que ya hice un, un repaso así general del texto de Emilia Ferreiro, porque la verdad que es eso lo básico que tienen que saber. Pero hay una cuestión importante que me pareció resaltar, digamos, de esto, es que la dificultad se presenta dentro de la que es la comprensión del sistema de escritura, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? En realidad, en realidad, cuando hacemos referencia específicamente a la escritura, y hay una pregunta que ustedes tienen que dice, caracterizar las implicaciones para el dispositivo clínico psicopedagógico que se desprenden a partir del análisis de las bibliografías, ¿sí? Cuando hablamos de escritura, en realidad dentro del posicionamiento psicopedagógico, la escritura incluso es necesario entender los niveles de escritura para, o sea, que podamos entender nosotros en qué nivel están ellos. Nosotros tenemos que entenderlos a ellos, ¿sí? Entender en qué nivel de escritura están y cuáles son las hipótesis que se hacen, que se generan en base, cuáles son las hipótesis que generan ellos en base a los niveles, ¿sí? En base a lo que ven, ¿no? A lo que perciben, ¿no? Entonces es súper importante para la clínica psicopedagógica, porque incluso a nosotros también nos interesa en qué nivel de escritura están para poder avanzar a un nivel siguiente. Incluso a veces en chicos más alfabetizados quizás nos puede llegar a servir para que expresen determinadas ideas, por ejemplo, ¿no? Para hacer la escritura, por ejemplo, de algún cuento o de algo que sea del interés del niño, ¿no? Entonces, muchas veces lo vamos a tomar como herramienta, ¿sí? Y nos va a servir también para determinar el nivel en el que está, el nivel de pensamiento que está ese sujeto, ¿sí? Por ejemplo, en el texto de Emilia Ferreira, en una parte cuando hablaba de los niveles, veíamos que también hacía referencia a otras cuestiones, ¿sí? Al tema de dentro del posicionamiento psicopedagógico que es importante establecer el nivel de pensamiento, porque fíjense que a veces en un primer nivel, un primer y segundo nivel de escritura, podemos encontrar a un niño que no diferencia, no estableció las diferencias entre letras y números, y eso es completamente normal. Incluso la orientación que tiene que tener la escritura de izquierda a derecha, que se escribe de arriba a abajo, por ejemplo, son cuestiones que los chicos ya tienen incorporadas antes de ingresar a la escuela. Es decir, que de cierta manera lo aprenden solos. Lo que sí aprenden en la escuela
quizás les dan una orientación más específica, más concreta, ¿sí? Eh, pero bueno, en general lo aprenden solos, ¿sí? Hay cuestiones que aprenden solos. Bueno, y ahora vamos a ver los niveles de escritura, ¿no? Dentro de los niveles de escritura tienen que tener en cuenta que vamos a encontrar una hipótesis que decíamos que es una hipótesis de cantidad, ¿no? Por eso es cuantitativo, aspectos cuantitativos, porque en realidad tiene que ver con la hipótesis que, o sea, todos los niveles van a tener una hipótesis de cantidad y de variedad. La de cantidad tiene que ver con aspectos cuantitativos y la de variedad tiene que ver con los aspectos cualitativos. Cada nivel va a tener su hipótesis cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Bueno, esto quería que lo tengan en cuenta. Piensen que la hipótesis son los supuestos, lo que ellos van suponiendo de lo que ven, de lo que interactúan con la escritura, ¿sí? Eh, entonces piénsenlo de esa manera. Y acá tenemos los 4 niveles de escritura. Yo no se los especifiqué, les puse simplemente que como para que bajarlo más a tierra, esta idea, que todos los niveles van a tener hipótesis de variedad y cantidad, ¿sí? Lo que no les puse es cómo se llama cada nivel, mal, mal lo mío. Pero bueno, les voy a ir diciendo igualmente. Eh, el primer nivel de escritura se llama nivel presilábico, ¿sí? Yo voy a ir mirando el trabajo y les voy a ir diciendo cuál es un ejemplo para mí de presilábico, ¿sí? Por ejemplo, dice, bueno, en este les voy a ir explicando, digamos, los niveles. En este primer nivel, los niños escriben haciendo garabatos y los leen brevemente, pero no tienen una función comunicativa. No hay relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. Es decir, en este nivel todavía no se construye o está en proceso de construcción lo que es la conciencia fonológica. Son símbolos arbitrarios, digamos, que no tienen ningún tipo de significado. Ellos lo pueden llegar a leer como pueden que no. ¿Sí? No coinciden las letras con los sonidos, o sea, ni siquiera hay una similitud con la letra de referencia, o sea, la letra real, ¿no? Eh, es decir, no tienen adquirido una conciencia fonológica, ¿sí? Es importante tener en cuenta, no solo en este nivel, sino en todo el desarrollo cognitivo del niño, que el mismo va a ir construyendo los conocimientos en tiempos y ritmos que le son propios. Esto tiene que ver con tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada sujeto, ¿sí? Por lo cual es necesario que entiendan que los niños, en proceso de adquisición, intentan comprender el sistema de escritura. Eso es lo que les decía. Por eso se arman hipótesis, ¿sí? Porque intentan comprender este sistema. O sea, lo que ven intentan hipotetizar. Fíjense lo que pasa en las teorías de las que hablaba Freud de organización sexual, ¿sí? La fálica, etcétera, ¿no? De la oral, por ejemplo, y se van armando teorías, por ejemplo, sobre el nacimiento de los bebés, ¿no? Tenemos la teoría de la cloaca, bueno, etcétera. Eh, entonces ellos se van armando teorías de todo. Si los adultos no le contestan, ellos arman las teorías. Bueno, yo creo que esto es un poco relacionado a esto también, al tema de la escritura, ¿no? Ellos hipotetizan para poder comprender el sistema de escritura. Uno de los primeros intentos para lograrlo es establecer diferencias entre formas icónicas y no icónicas. Esto quiere decir formas entre dibujos y escritura, básicamente. Em, y estas son la linealidad y la arbitrariedad. O sea, las diferencias entre escritura y dibujo son la arbitrariedad y la linealidad. Y esto hace referencia a que el dibujo intenta parecerse al objeto siguiendo el contorno del mismo. Es decir, si yo les doy una taza para que dibujen, ustedes la van a mirar y la van a tratar de copiar tal cual, porque están dibujando, están reproduciendo algo, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace referencia como la linealidad, ¿no? En cambio, las letras no reproducen la forma del objeto, ¿sí? Si yo les digo que escriban taza, que escriban a que dibujen,
la taza y abajo escriban su nombre. Ahí es donde van a empezar a relacionar los chicos, dándose cuenta de esa manera, de que el dibujo del objeto, la representación gráfica, digamos, del objeto, no tiene que ver con las letras que se utilizan o los grafemas que se utilizan para representar ese objeto, ¿sí? Bueno, esto es lo que hace referencia a la arbitrariedad. En cambio, la escritura está ordenada de manera lineal, ¿no? Esto es lo que habla de la linealidad. Eh, ¿No? Es decir, quizás el dibujo puede, por ejemplo, en determinados dibujos podemos usar más espacio de la hoja, menos. En cambio, en la escritura es todo bien lineal, es una letra al lado de la otra, no es una abajo de la otra, o una escribo arriba, la otra la escribo abajo. Sí tiene una linealidad, tiene un orden, ¿sí? El dibujo, por ejemplo, yo puedo hacer un dibujo de una persona y puedo empezar por la cabeza, puedo empezar por los pies y después seguir con la cabeza, por ejemplo. O primero puedo hacer el cuerpo y después lo puedo hacer el pelo, ¿sí? Es como que no tiene un seguimiento, una linealidad, ¿sí? Otro de los intentos para comprender el sistema de escritura son la formación de hipótesis. Esto es lo que yo le decía. Se forman hipótesis para poder comprender el sistema de escritura. Bueno, y la hipótesis que predomina, digamos, en este aspecto, en este aspecto, no, en este nivel, es la hipótesis del nombre, ¿sí? La hipótesis del nombre hace referencia a que los chicos, por ejemplo, lo primero que aprenden es el nombre, ¿sí? A escribir el nombre, lo que no quiere decir que el chico esté alfabetizado porque sepa escribir su nombre, generalmente lo hacen de manera memorística, ¿sí? Y lo que se caracteriza en este caso, em, lo que se caracteriza en la escritura, digamos, del nombre, es que esto lo ven como no lo ven como una totalidad, ven a la totalidad la ven como cada letra por separado, ¿sí? Cada grafía que hacen de su nombre la consideran por separado, ¿sí? Como si fuera un dibujo más, digamos, ¿no? Porque lo que hacen es copiarlo, ¿sí? Copian, digamos, los signos gráficos, ¿sí? Pero en realidad esto no lo consideran como una totalidad. Si yo escribo mi nombre, o sea, el niño, por ejemplo, se llama Mateo y escribe su nombre, él no va a entender la totalidad de que Mateo, va la M, la A, la T, la E, la O, porque dice mi nombre, porque es mi nombre, porque ahí dice Mateo, yo soy Mateo, ¿sí? No establecen esa relación. Sí, o sea, la totalidad sería que ellos lean Mateo y reconozcan su nombre, y digan, soy yo, ¿sí? En cambio, no. Ellos lo que hacen, o que simplemente le digan, bueno, escribí Mateo, y que él lo escriba por sí solo, por ejemplo. Que bueno, también lo podrían hacer de manera memorística, que muchas veces pasa. Bueno, sigamos. Como les decía, la hipótesis del nombre, esto tiene que ver con la correspondencia entre el objeto referido y la escritura, de tal manera que el niño puede esperar que su nombre crezca al crecer él. Esto tiene que ver un poco, entra en relación, yo les dije que había dentro de cada nivel, íbamos a encontrar hipótesis de cantidad y de variedad, ¿sí? Bueno, la de cantidad tiene que ver con la del nombre, es decir, la hipótesis del nombre hace referencia a la hipótesis de cantidad. Es decir, por ejemplo, cuando hablan de un objeto, cuando hablan de un objeto pequeño, por ejemplo, tiene que tener menos letras. Y cuando hablan de un objeto más grande, si hablan de un elefante, por ejemplo, y tiene que tener muchas letras, ¿sí? Es como muy aleatorio, ¿sí? No saben específicamente si el elefante empieza con E, con F, no saben estas cuestiones. Pero saben que la palabra tiene que ser más larga, sí, o más grande, si el objeto es grande, ¿no? Como el elefante, y por ejemplo hormiga, que es más chiquito, tiene que tener menos letras, ¿sí? Esto hace alusión. Es decir, que si la palabra es el nombre de algo grande, hará trazos grandes. Y si el objeto es pequeño, entonces hará trazos pequeños. Esto es lo que
les decía, ¿sí? Después decíamos, el descubrimiento, el descubrimiento más importante de este nivel es cuando empieza a escribir su nombre y empieza a combinar las letras del mismo para formar otras palabras. Y por los sonidos se da cuenta de que hay otras palabras que suenan igual. Eh, Claro, digamos que en un primer momento, incluso cuando uno quiere desarrollar en los chicos el tema de la escritura, es importante tener en cuenta este descubrimiento, ¿no? Ir haciéndolo jugar con las letras de su propio nombre. Es así como empieza en realidad. Por ejemplo, nosotros le podemos poner diferentes objetos que empiecen con la letra de su nombre. Por ejemplo, si es Mateo, le podemos poner martillo, un martillo, un árbol, un elefante, perdón, un martillo, un árbol, un tomate, un elefante y un oso, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora vas a tener que poner abajo de cada objeto, uno al lado de otro, por supuesto, abajo de cada objeto la letra con la que empieza. Entonces, con ayuda fonética, nosotros, y ahí es donde van a empezar a establecer la relación. Y obviamente que acá es muy pronto todavía para que puedan hacer eso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se empieza, estos chicos, el descubrimiento que tienen es que con las letras de su nombre pueden jugar con esto y es ahí donde empieza a avanzar, digamos, el tema de la escritura. Otra de las características es que si la palabra representa a pocos objetos, entonces utiliza pocos trazos. Y si son muchos, utiliza muchos trazos. Fíjense que es muy intuitiva, se podría decir, lo podrían relacionar incluso las hipótesis, lo que es Piaget, ¿no? Es muy intuitiva la escritura en este momento, ¿no? Es como que a lo que a mí me parece, ¿no? Y vamos a ir a ver lo que son los aspectos y cuantitativos, ¿no? Que vendrían a ser estas hipótesis. Por ejemplo, en las hipótesis de cantidad, los niños que atraviesan por este primer nivel establecen que la hipótesis de cantidad tiene relación con el número de letras mínimo para que sea legible. Es decir, esto es en el caso de cuando los chicos, por ejemplo, establecen que sí o sí la escritura tiene que tener 3 letras para poder ser legible, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que tener tres trazos para poder ser legible, ¿no? En el caso de las cualitativas, que tiene que ver con la hipótesis de variedad, está referida a que las mismas letras se los combinan de manera diferente, puede formar otras palabras, ¿no? La de variedad empiezan a hacer referencia a esto, como a jugar, digamos, con las letras de su nombre, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que se pueden utilizar para el aprendizaje presilábico es pedirle al niño que cuente lo que quiso escribir, por ejemplo, porque obviamente la escritura no es legible, ¿no? Entonces nos va a costar. Formar palabras con letras móviles, por ejemplo, también, que asocie la palabra con la imagen, lo que yo les decía de la primera palabra de su objeto que va a formar su nombre. Todas estas cuestiones es lo que hacen que los chicos puedan ir entendiendo lo que es el sistema de escritura, ¿sí? Bien, en cuanto al trabajo, uno de los ejemplos podría ser, por ejemplo, el primer dibujo que ustedes tienen o ejemplo de escritura. Para mí ese es un ejemplo de esta primera etapa, ¿no? Fíjate que son signos gráficos que podrían llegar a tener algo que ver con alguna letra. Por ejemplo, la primera que parece una M, pero nada que ver con la palabra que tenía que escribir. Así que yo diría que está recién en los comienzos de la escritura, ¿no? Como en un primer momento. Ya, por ejemplo, a mí la segunda me hace pensar más en un segundo nivel, como en un nivel silábico, ¿no? Que ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos al segundo nivel de escritura, ¿sí? Que es el nivel silábico, ¿sí? El segundo nivel. Bueno, y tenemos que el nivel silábico dice que, a diferencia con la etapa anterior, es que ahora utiliza un mayor número de grafías.
y son más definidos y próximos a las letras. Ya se parecen más a las letras. Anteriormente capaz que las grafías que utilizaba, aparte ustedes piensen que todas las grafías que utiliza en la primera etapa no se parecen ni siquiera a las letras. Por eso les decía que para mí el primer dibujo que ustedes tienen en el trabajo, para mí eso, esa primera foto es presilábico. Bueno, una cuestión importante a mencionar es que el hecho de que pueda escribir su nombre no implica que sepa escribir o que ya se haya desarrollado la conciencia fonológica. Eso es lo que se explicaba anteriormente, ya que en este nivel no existe correspondencia entre fonemas y grafemas que formen su nombre. ¿Sí? Es decir, lo hace de manera porque lo copió o porque lo memorizó, ¿sí? Porque es su nombre y lo cascotearon para que escriba su nombre. Pero en realidad no es es memorístico en realidad. Lo hace intuitivamente, esto es lo que les explicaba. Por lo tanto, su nombre no es una totalidad, ¿sí? O sea, cada letra es concebida como una totalidad, es decir, por separado, ¿sí? No es que todas esas letras forman su nombre, forman Mateo, ¿sí? Sino que cada letra es segmentado, digamos. Por lo cual no significa nada, no es analizable, digamos. Con respecto a las hipótesis, tanto la de cantidad como la de variedad, se mantienen como en el nivel anterior, con la diferencia que en el presente etapa las letras son semejantes a las de referencia y el número de grafías es mayor. Bueno, acá hay una diferencia, eh, si bien hay cuestiones que se mantienen del nivel anterior, hay cuestiones que cambian. Por ejemplo, las letras, vamos a establecer las diferencias. Las letras que reproducen se parecen a las de referencia, es decir, la S dentro de todo se parece a la S, ¿no? Y hay otra cuestión importante, que ya las palabras son más largas, ya no son de tres letras o de tres grafías, sino que ya son más, ¿sí? Ahora vamos a ver las hipótesis de cantidad y de variedad. Em, bueno, con respecto a la hipótesis de cantidad, dice que en este aspecto se le asigna a cada sílaba una letra, ¿sí? Es decir, que tiene valor silábico. No haya relación entre el sonido y las letras asignadas. Esto quiere decir que en todos los casos la cantidad de letras coincide con la cantidad de sílabas del nombre en cuestión. Esto hace referencia a que, por ejemplo, si tiene que escribir mariposa, lo separamos en sílabas, es mariposa, mariposa, perdón, necesitaba contar las sílabas. Bueno, tenemos 4 sílabas. Entonces, por cada sílaba va a colocar una letra, que generalmente se corresponde o intenta que se corresponda con alguna de las 2 letras de esa sílaba. Ponerle ma, puede llegar a poner la M o la A, ¿no? En di puede llegar a poner la R, generalmente va a poner la I o la R. Y sí, ¿no? No va a poner otra si es di, pero bueno. Eh, puede llegar a poner la I, por ejemplo. En po puede llegar a poner la P y en sa puede poner la A, por ejemplo. Bueno, entonces mariposa, que tiene 4 sílabas, va a contener 4 letras, por ejemplo. ¿Sí? Por cada sílaba, una letra, ¿sí? Eso es lo que hace referencia. Es decir, que ya empieza, fíjense cómo va tomando forma la conciencia fonológica, empieza a escuchar los sonidos y ya empieza a asignarles un valor a la sílaba, porque por cada sílaba o una letra ya le asigna un significado, ¿sí? Y en cuanto a las cualitativas, es importante mencionar que algunas sílabas tienen relación sonora con la letra elegida, es lo que les decía recién, ¿sí? Bueno, una de las estrategias de nivel para establecer el nivel de escritura es, por ejemplo, tareas con ma, me, mi, mo, mu. Yo sé que es viejo eso, pero la verdad que yo creo que todavía funciona, ¿viste? Bueno, y en este caso se puede utilizar el silabario, por ejemplo, se le hace la S y la A, por ejemplo, y se dice, bueno, ¿qué palabras empiezan con sa?
Y empezás sa, y se busca el dibujito. Por ejemplo, este dibujito, ¿qué es? Sapo. Ah, sapo. Bueno, así, ¿no? Y siempre acentuando la parte fonológica, ¿no? La sa siempre, ¿no? Como acentuando siempre los fonemas. Vamos al trabajo. Me está picando la garganta inmensamente. Acá tenemos en el segundo dibujo, no, yo le digo dibujo, es una foto. La segunda foto tienen, por ejemplo, em, no, acá no tampoco. Estoy buscando alguna que sea de este nivel que les digo. Por ejemplo, esta, creo que está en la página 7. ¿Sí? Está en la página 7. En la página 7, para mí este es silábico. Porque fíjense, mariposa tiene 4 letras. Y dentro de todo se parecen a las... Y fíjense que en la mayoría usa vocales igual. Fíjense, calecita también, 4 letras. Un trampolín. Un trampolín. Tiene 4 letras también. Hormiguita, también 4 letras. Fíjense, esa es un buen ejemplo de una escritura silábica. Vamos al tercer nivel. ¿Sí? Em, por ejemplo, de la que está en la 4, no, la que está en la 4 no, la que está, esta tampoco. Bueno, no sé dónde la vi, pero hay uno, acá. Este que es en la página 6. Este, por ejemplo, es presilábica, por ejemplo, para mí también. Porque no tiene mucha correspondencia. Son como grafías, digamos, en las cuales hace diferentes símbolos, digamos, pero no entra en relación, digamos. Bien. También de la página 4 también es presilábica, porque en realidad, si bien las letras se parecen bastante, yo acá estoy en duda, pero ahora vamos a ir leyendo las otras y vamos a ir viendo. Bueno, en tercer nivel es el silábico alfabético, es el momento en que el niño trabaja con 2 hipótesis al mismo tiempo, la silábica y la alfabética, ¿sí? Eh, en el pensamiento del niño se producen conflictos entre la hipótesis silábica, el niño intenta atribuir un valor sonoro a cada letra que compone la escritura. Claro, eh, nosotros decíamos que en este caso, por ejemplo, relacionémoslo con la anterior, ¿no? Con la escritura, el nivel anterior, ¿sí? En el nivel anterior nosotros decíamos que cuando hablábamos de hipótesis silábica, hacíamos referencia a que por cada letra, una sílaba. Perdón, al revés. Por cada sílaba, una letra. Ahora, en el nivel alfabético, silábico alfabético, hay como digamos, un conflicto, se podría decir, entre la hipótesis silábica. ¿Por qué? Porque le quiere asignar un valor sonoro a cada sonido que escucha, ¿sí? Es decir, quiere asignarle una letra por cada sonido de la lengua que escucha, ¿sí? Ya no es una letra por sílaba, ¿sí? Y la información que está recibiendo con el uso del material escrito. Al escribir las palabras usa grafías que a veces representan sílabas y a veces fonemas. Fíjense que ahora va intercalando en realidad. Por ejemplo, escribe la P, la T y la O como para escribir pato, o maipsa para escribir mariposa. Acá ya nos damos cuenta, ¿por qué? Porque ya o sea, la escritura ya se va apareciendo, como ahí va apareciendo la palabra, ¿sí? Pero aparecen algunos errores, ¿sí?
En este nivel, los consonantes que pueden ser representadas por cualquier grafía pueden o no guardar similitud con las letras, pero las vocales son reproducidas correctamente. Sí, las vocales generalmente es lo primero que se aprende a escribir. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta que en la silábica, por ejemplo, generalmente se identifican bien las vocales? El tema son los otros sonidos. Em, En esta etapa, a comparación de la anterior, ya no consideran una totalidad las letras del nombre, sino que se le atribuye una correspondencia entre las partes del texto y la expresión oral, de tal manera que cada letra será equivalente a una sílaba. En este momento, las vocales adquieren un valor sonoro estable. Eh, claro, cada letra será equivalente a una sílaba. Claro, al revés. En el nivel anterior nosotros decíamos que cada sílaba iba a corresponder una letra. Bueno, ahora cada letra corresponde a una sílaba. Es decir, que vamos a encontrar eh, que una letra va a corresponder se podría decir con dos, digamos, con dos letras. Ahora lo vamos a ver bien. Em, entonces acá es donde las vocales empiezan a cobrar más sentido, se podría decir. La coexistencia de formas fijas de escritura, por ejemplo el nombre propio, con la hipótesis silábica, puede provocar un conflicto cognitivo en la adquisición de la escritura, provocando que las exigencias de variedad y cantidad se debiliten o desaparezcan momentáneamente. En resumen, este nivel puede que una sílaba esté representada por una única letra. Mesa, por ejemplo, por ma, y otras con más de una. En esta etapa, que se da entre los 4 y los 5 años, se produce un conflicto cognitivo entre las cantidades mínimas de carácter y las hipótesis silábicas en aquellas palabras bisílabas, ¿no? Bueno, pasado en criollo, esto lo que tiene que ver es que nosotros decíamos que en cada nivel se presentaba como determinadas hipótesis de variedad y de cantidad. En este caso, en este nivel, pueden ir desapareciendo de a poco el tema de la hipótesis de variedad y cantidad. ¿Por qué? Por este conflicto que empieza a ejercerse entre la hipótesis silábica y la hipótesis alfabética, ¿no? Entre que la silábica, que el niño pensaba, que la silábica es esto, que por cada, que ya la sílaba tiene un valor sonoro, ¿sí? Por cada sílaba, decíamos, perdón, por cada letra le va a corresponder una sílaba, ¿sí? Esa es la hipótesis silábica. Es decir, le va a empezar a querer adquirir ¿cómo se dice? Un valor sonoro, o sea, una letra, le va a querer asignar una letra a cada sonido que escucha, ¿sí? Entonces eso es a lo que hace referencia. Esa es la hipótesis que más predomina en este aspecto, más la hipótesis silábica y ya ahí como un conflicto con la alfabética, ¿no? Como, pues entonces no hay una cantidad específica, o sea, esto es lo que piensa el niño, entonces no hay una cantidad específica de letras, sino que las puedo combinar de diferentes maneras, ¿sí? Esto es lo que piensa el sujeto. Y vamos a ir a ver cuál podría ser de estas que tienen acá, ¿no? La que tienen en la página 8 también es presilábica. Eh, perdón que estoy buscando. Acá encontré otra que es silábica, por ejemplo. ¿Sí? La que está en la página 11, por ejemplo. Esa es silábica también.
Entonces pudieron salir. Esta, y la última es alfabética. ¿Sí? A pesar de que puede llegar a tener errores de ortografía, había uno que había visto que para mí era alfabética. Perdón, era acá. Por ejemplo, la que está en la página 3, ¿no? Para mí esta es silábico-alfabética, ¿no? Porque, por ejemplo, gato, y tenemos gato, tenemos dos sílabas, pero la verdad que las letras son bastante parecidas, em, y quizás pasa esto, ¿no? Que a cada sonido de la palabra le quiere asignar un valor sonoro. Quizás podría ser una silábica alfabética. No, igual no. Analizándolo bien, perdón, es que estoy pensando ahora, sinceramente. Y esta me parece que no. Me parece que es más, eh, podría llegar a ser una silábica incluso. Fíjense igualmente que acá en la primera escribe, ah, claro, 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 ya entendí. Claro, en esta imagen 3 son las mismas, me acabo de dar cuenta igual, tienen las mismas dos palabras, pero pareciera que están escritas en diferentes momentos. Pareciera, ¿no? Porque dice gato mariposa el primero y parece, claro, está representando diferentes niveles de escritura. Ya entendí. Me parece que hace referencia a eso, porque fíjense, la primera es arbitrario, es como muy intuitivo, ¿no? Parecería como, por eso me entró la confusión. Eh, como bien de presilábico. El segundo pareciera que es más, en realidad el tercero me parece que es más eh, silábico. Un tercer ejemplo de la mismo, les digo, de la página 13, a ver si me siguen. El tercero que dice el 3, a mí me parece más que está, digamos, en una etapa ahí perdón, silábica. No, porque fíjense, gato tiene dos sílabas, dos letras. La segunda podría ser, en el mismo ejemplo les digo, para mí la segunda eh, podría ser silábica, para mí, silábica alfabética. Porque fíjense que el número de letras, incluso que tiene la palabra gato, más o menos se asemeja al número de letras que escribió. Bueno, en el caso de mariposa no, pero bueno. Pero bueno, más o menos, y sí, para mí es así. Y la última para mí es alfabética, porque lo escribió clarito, gato, mariposa. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir. Así como ejemplo, digamos. Bueno, vamos a seguir con el último nivel de escritura, que es el cuarto nivel, que es el alfabético. En esta etapa se centra en la correspondencia entre fonema y grafema, ya que hay una conciencia fonológica bien formada. Todavía se pueden percibir algunos errores en niveles anteriores, pero la escritura es muy legible. En esta etapa pueden aparecer la falta de separación entre palabras y faltas ortográficas. El niño se da cuenta de que comete errores ortográficos y de sintaxis y que muchas veces lo que escribe no expresa lo que quiere decir. Es en este momento que se abre un nuevo panorama para él. Empieza a reflexionar y a pensar que la escritura nos permite comunicar. En este nivel predomina la hipótesis alfabética. Cada letra representa un sonido, cada fonema representa una grafía que en todos los casos se asemeja a la grafía real. ¿Sí? Acá ya no hay una cuestión, digamos, de quizás ni hay hipótesis de variedad ni de cantidad, ya de a poco van desapareciendo. ¿Sí? Eh,
Entonces, bueno, ya hay una correspondencia entre, o sea, que por cada sonido que escuchan hay una grafía. Y ya se empiezan a dar cuenta del carácter comunicativo que tiene la escritura, que a través de la escritura, incluso ellos pueden escribir qué hicieron ayer a la tarde o cómo les fue en las vacaciones, lo pueden escribir tratando de comunicar lo felices que fueron en las vacaciones o algo que les gusta, o incluso escribir la cartita para Papá Noel, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que se ven mucho en esta etapa, ¿no? Bueno, esto que leíamos, bueno, en realidad acá lo que más se ve, que yo no lo puse acá, pero es la hipótesis alfabética, que tiene que ver con la conciencia fonológica, por supuesto. Y bueno, bueno, más o menos eso era lo que teníamos. Y le dije que el último para mí era hipótesis alfabética. Y quizás la que está en la página 5 dice, te llamo Zulema CC Feala Marto. Bueno, esta podría ser silábica, la que está en la página 5 podría ser una hipótesis silábica alfabética, porque fíjense que hay algo ahí que se asemeja, digamos, a lo alfabético, pero todavía no, pero le quiere asignar por cada sílaba una letra, ¿sí? Eh, Perdón, por cada sílaba una letra, al revés. Bueno, ustedes me entendieron, y que es medio trabalengua. Eh, pero bueno, le quiere asignar por cada letra que escucha una sílaba, ¿sí? Así que bueno, para mí podría ser una silábica alfabética, pero casi llegando a la alfabética. Sí, yo diría una silábica, perdón, es que voy pensando. Bueno, más o menos le fui diciendo las que a mí me parecían, ¿sí? Em, no sé. A medida que fui mirando, le fui diciendo las que a mí me parecían que podía ser alfabética, etcétera. Bueno, em, eso es todo. Bueno, acá teníamos el práctico. Pero bueno, ya más o menos les fui diciendo y creo que en las otras ya la que más se presentó dificultad fue en esa pregunta específica y espero les haya podido enclarecer un poco y si no, bueno, saben que me pueden consultar sin ningún problema. Bueno, les mando un beso y bueno, espero que puedan consultar cualquier duda que tengan, ¿sí? Les mando un beso.